Vivir una vida espiritual requiere encontrar un equilibrio para encontrar esa vida llena de conciencia, una vida plena, una vida íntegra. Y ese equilibrio se encuentra entre dos puntos que la vida demanda. Como si tuviéramos una moneda que tiene dos caras. De un lado de la moneda, de un lado de la vida, se nos dice conquista. Esto es salir a cerrar la brecha entre donde estamos y donde queremos estar. Es el lado que requiere planificación, evaluación, pensar y de esa manera tomar una decisión para poder contribuir al mundo, para poder nosotros sentir que cerramos esa distancia entre donde estamos y queremos estar y de esa manera contribuir con lo que podemos hacer. Sin embargo, la vida plena y completa, íntegra y consciente no se alcanza solo conquistando. Requiere el otro lado de esta misma moneda. Y del otro lado de la moneda está la palabra que nos dice ríndete. Rendirse en este contexto espiritual no es algo malo. No significa entregarse. Significa aprender a vivir cuando no hay nada que resolver, cuando no hay un problema, sino aprender a disfrutar, a bendecir y agradecer lo que es y poder vivir en ese lugar también al mismo tiempo. Los judíos hemos aprendido esta forma de vida, en cómo está estructurado nuestro calendario, nuestra semana. Tenemos 6 días para conquistar, para hacer un tikkun, reparar, y un día que es Shabbat, para poder rendirnos ante la bendición, el milagro, ante la inmensidad de la creación. Y esa vida íntegra se vive cuando uno alcanza el punto medio, cuando uno puede vivir en la I, en el lado de la moneda que une ambas caras. Y cuando uno encuentra la vida en ese punto medio equilibrado, uno ha aprendido a vivir con la fuerza de la conquista y con la fuerza del rendirse al mismo tiempo. Aquí aprendemos eso, en este espacio que está llegando a su fin, donde evaluamos distintos atributos de la vida espiritual para aprender a vivir, como hemos llamado a todo este episodio, conquista y ríndete. Estamos en los últimos capítulos, en los últimos episodios de toda esta serie en la que hemos explorado la vida espiritual para aprender a vivir en el punto medio de la integridad, desde la humildad hacia la gratitud, la paciencia, ser ordenados, la responsabilidad. Y como decíamos en el capítulo anterior, los últimos atributos espirituales son los más difíciles que nuestros maestros nos llevan para trabajar. Son los que requieren un trabajo previo, en parte de lo que hemos hecho en toda esta serie, de todos estos videos que ustedes pueden volver a revisar, para poder trabajar todos los distintos atributos de esta vida espiritual. En el último episodio analizamos la confianza en Dios, y en estos dos últimos iremos más profundo. Y en este episodio particularmente exploraremos una dimensión espiritual que se llama emuná, y que muchas veces se traduce como fe. Nosotros vivimos en un mundo que valora y prefiere las certezas, los datos, lo demostrable, lo medible. Sin embargo, bien sabemos que las cosas más importantes de nuestra vida no las podemos medir. No podemos ponerle un valor al amor que sentimos por nuestros hijos, por nuestras parejas. No podemos evaluar en forma matemática esas experiencias más trascendentales de la vida. Por eso, emuná, que se traduce generalmente como fe, tiene un significado muy especial en el lenguaje hebreo. Para nuestros maestros del Musar, la emuná es una decisión espiritual. Es una forma de estar parado frente a la inconcebible sorpresa de lo que es vivir.
es elegir justamente la experiencia que hablamos en el video anterior, de confiar. Justamente la fe es una de las cosas más complejas de trabajar de la vida espiritual y de llevarla a un punto medio y equilibrado. Y lo sabemos porque ciertas personas experimentan enfermedades, pérdidas profundas o traumas, y por eso justifican que han perdido su fe. Y sin embargo, otras personas enfrentan también enfermedades, pérdidas y traumas, y curiosamente, su fe aumenta. Por lo tanto, los maestros del Musar se van a preguntar, ¿cómo quieres decidir relacionarte con lo que pasa? La pregunta no es ¿qué viviste o qué experimentaste? Porque como estamos viendo, personas que viven experiencias muy similares responden con su fe de manera distinta. Y la decisión más importante de la emuná es cómo vamos a decidir interpretar lo que vamos a vivir. Es por eso que nuestros maestros dicen que la emuná, la dimensión espiritual de esto que llamamos fe en la tradición judía, no es un condicional dependiente de los hechos que suceden fuera de nosotros, en el mundo externo, que no controlamos, sino que vive en nuestro mundo interior, en cómo el alma decide relacionarse con estos hechos y con la vida misma. Cuando hablamos de fe, muchas veces confundimos la fe con la creencia que existe una deidad. Decimos es una persona de fe porque cree en Dios. Pero nuestros maestros del Musar nuevamente desafían este concepto una y otra vez. Y por eso lo dejamos para el final, porque es realmente uno de los más difíciles. Ellos van a enseñar que la fe no es una idea, no es una creencia, porque justamente lo que cree uno puede cambiar y puede estar siendo dependiente nuevamente de este pensamiento, de esta idea. La idea de la creencia puede derrumbarse tal vez con un argumento. Por eso emuná no es tener una idea de que pienso que creo en algo, sino que es una decisión de cómo voy a percibir mi existencia y la realidad tanto interna como externa que me acontece. Es lo que hace que decida tener una brújula moral, una conciencia ética, que no es dependiente de algo biológico ni azaroso de la cultura. Se nutre desde la integridad interior, de la conciencia de lo que es bueno para mi alma y para mi vida. No es algo que tengo que aprender. Es algo que está ya dentro mío, dicen los maestros del Musar. Y nuevamente por eso es tan difícil trabajar este atributo y lo dejamos para el final, porque lidia ni más ni menos con algo que uno no tiene que adquirir. Es algo que uno ya tiene. Lo que debe hacer es recordarlo. Tiene que evocarlo como un anhelo dentro de cada uno de nosotros. Si buscamos en la fe justamente ver algo o experimentar algo que nos convenza que tenemos que creer y decidir tener fe, la Torá nos trae tal vez el ejemplo más paradigmático. Ni más ni menos que Moshe, Moisés, el más grande de todos nuestros profetas según la tradición judía. Le pide a Dios conocer su esencia, su kavod, su gloria. Quiero verte. Y Dios le responde, nadie puede conocerme y vivir. Yo pasaré a través tuyo y tú verás mi espalda, pero no podrás ver mi rostro. Por supuesto que todo este relato es tremendamente antropomórfico y simbólico. Pero ¿qué quiere decirnos esta enseñanza con respecto a esta búsqueda
de la emuná y de la fe. Y es que justamente la fe no va a surgir si esperamos entenderlo todo, si esperamos ver lo divino. La fe aparece cuando reconocemos las huellas de lo divino en el mundo. La fe aparece, según nuestros maestros, en esos momentos que cada uno de nosotros experimenta algo que no puede entender. Tal vez es cuando uno ve a su hijo dormir y algo por dentro hace que un misterio inunde esa sensación, en la sonrisa, en la mirada, en el abrazo. Es cuando escuchamos alguna melodía o un olor que nos transporta, algo que nos hace sentir que somos parte de algo más grande. Incluso cuando algo nos duele, nos perturba y nos incomoda. Pero así todo, preferimos agradecer esa experiencia que nos recuerda que es parte de estar vivos. Nuestros sabios, una y otra vez, en el trabajo espiritual de trabajar la emuná, la fe, nos van a llevar a tratar de buscar no un lugar, sino un momento de fe. Por eso enseñan que no debemos buscar a Dios como si fuera una personificación, una persona que está en el cielo, algo que está afuera y arriba, sino que tenemos que empezar a cambiar esa sensación para sentir a Dios como algo que está abajo y adentro, algo que es la fuente de toda la experiencia, algo que incluso trasciende esos lugares para habitar, como digo, en los momentos. No preguntarnos dónde está Dios, sino cuándo está Dios. Entonces, ¿cuándo está? Dicen, cuando tenemos lo que llamamos nuestra conciencia, nuestro dat, nuestra capacidad de reconocernos a nosotros mismos ante lo divino. ¿En qué momento está Dios? En el momento de asombro, cuando sentimos asombro ante la vida, cuando sentimos que nos parece extraordinario lo que estamos viviendo o sintiendo, en lo inexplicable, en la curiosidad, en el sentimiento de que no estamos solos y que somos parte de algo más grande que nunca lograremos entender del todo. La dimensión espiritual de la fe es tremendamente compleja, como estamos viendo, pero simple al mismo tiempo. Si podemos atravesar y vencer todo aquello que ponemos de nuestro intelecto para tratar de etiquetar, para intentar comprender, y nos abrimos a la experiencia de que ya hemos vivido, dicen nuestros maestros, momentos de fe, y que habite incluso desde nuestra propia concepción, porque está en nuestra alma, porque es parte de lo intangible de lo que somos. Los maestros del Musar dedican siempre un espacio para intentar comprender qué es lo que sabotea cada atributo espiritual, qué hace que no podamos vivir en ese punto medio y equilibrado que buscamos en la vida al conquistar y al rendirnos. Y cuando analizan la fe, se preguntan qué sabotea la emuná, qué no permite que uno pueda encontrar esa fe y esa confianza. Y la mayoría piensa que es el cinismo, el doble sentido, el reírnos, la burla o el incluso pensar que no puede haber algo más grande si hay dolor o si suceden estas cosas, en la incongruencia, al poder burlarnos de la persona de fe. Uno pensaría que es eso lo que va erosionando la fe y sin embargo nuestros maestros del Musar dicen que nada de eso, que son puros pensamientos o ideas, erosionan a la neshama, al alma
en su búsqueda de la fe. Curiosamente, lo que erosiona y pone en peligro la fe de Emuná es la prisa, es la ansiedad. Es el estar tan ocupados, tan sobreestimulados, tan atrapados en la productividad, como decíamos al principio, en la certeza, en lo que podemos medir, entender, que no dejamos espacio para que entre, ni más ni menos, el momento sagrado, el momento de Emuná. La Emuná, dicen nuestros maestros, necesita silencio, necesita presencia y conciencia, necesita apertura. Y por eso, en nuestra tradición, Shabbat no es simplemente un día especial, es la escuela para la fe. Es el tiempo en el que aprendemos a rendirnos ante el asombro y la curiosidad del mundo. No tenemos que producir nada, no tenemos que pensar, no hay nada que resolver. ¿Dónde estamos cuando no hay nada que nos necesita para resolverlo? Ahí está la capacidad de conectar profundamente con esa fe. Nos recuerda Shabbat que el mundo sigue funcionando, incluso cuando sabemos que no lo controlamos. Al fin de cuentas, la fe también es algo que puede crecer y volverse algo visible para nosotros, según la acción que tomemos. Nuestros maestros nos recuerdan, como decía Abraham Yoshua Heschel, que el judaísmo no demanda de sus adherentes un salto de fe, sino, como él enseñaba, requiere un salto de acción, de ponerse a actuar. Y es en la acción misma donde la fe va a aparecer. El ejemplo que dan nuestros maestros es en la tzedaká, esta mitzvah de poder ayudar al otro, del diezmo, de dar algo de lo que tenemos, del dinero, para que siga fluyendo y que no se estanque, sino que pueda continuar dando más vida a quienes lo necesitan. Pero nuestros maestros dicen que dar tzedaká, que dar dinero que tanto nos cuesta para otros, no nos sale naturalmente, no es lo que queremos. Pero al vencer ese desafío y al dar, recordamos que venimos a dar y que no hay nada más preciado para nuestra espiritualidad que el poder compartir. Justamente es en el rezar cuando uno no entiende por qué, pero en la acción la fe emerge. Hay algo en ese hacer que si uno se pone a hacer, la fe emerge y uno podrá verla y sentirla, más allá de querer pensar o decidirlo. La emuná, por lo tanto, no entra directamente por lo cognitivo, lo intelectual, por la cabeza. Entra, como enseñaba Heschel, por el asombro radical. Cuando te detienes ante una flor, cuando un abrazo, curiosamente, te calma, o incluso cuando una buena idea te ilumina. En esos momentos no estás creyendo en Dios. Nuestros sabios dicen que estás viviendo la experiencia, la dimensión del misterio. Es por eso que Yehuda Hasid, uno de los místicos medievales, llamaba a Dios Sof Sot HaEfshar, el secreto de la posibilidad. Veía en Dios la imaginación, el poder vernos diferente de cómo estamos y poder imaginar un escenario distinto. Y ese regalo era para él la experiencia de Dios, del secreto de lo posible. Eso era la fe. El Rav Kook nos recordaba que toda definición de Dios es una idolatría espiritual, porque no podemos nunca capturar a Dios con palabras, pero podemos sentir el asombro, podemos sentir lo trascendente, podemos sentir aquello que nos inunda y nos lleva a las lágrimas sin saber por qué, aquello que nos deja
sin palabras. Esa es la verdadera fe. Muchos abandonan la fe porque esperan que la fe sea un escudo contra el dolor y el sufrimiento. Pero la fe, nuevamente, como dijimos, no es eso. La fe es confiar, incluso que el dolor, que nadie quiere, pero que es inevitable en la vida, va a enseñarme algo y tiene un sentido para mi experiencia, incluso cuando no puedo entenderlo. Es por eso que nuevamente insistimos en que estos atributos de bitajón, de confianza, de emuná, de fe, de irá, que será el último, que es la reverencia, requieren una sofisticación y una entrega, una decisión y una predisposición espiritual tremendamente compleja y diferente a las anteriores, porque demandan que podamos disminuir nuestra conciencia y nuestra exigencia para conectarnos justamente con nuestra esencia. No es lo que tenemos, no es lo que hacemos, es quienes somos. Es creer que no estamos solos. Es creer que todo esto, que todo lo que vivimos, que el tiempo que nos ha tocado del milagro de la existencia no ha sido en vano. Es creer que hay un propósito más grande que nos incluye y que nunca entenderemos del todo. Por eso tenemos que saber rendirnos para descubrir esa fe y ponerla en práctica y conquistarla para poder irradiarla y servir al mundo. No hay que tener todo resuelto para tener fe. Solo hay que tener la predisposición de buscar. Porque el alma, como el cuerpo, también necesita aire y el aire del alma, dicen nuestros maestros, es la fe. Lo que alimenta lo intangible que no podemos ver de nosotros mismos es la emuná. Así que como hacemos cada semana, el ejercicio espiritual para trabajar es buscar momentos de asombro, producirlos, al menos uno por día, detenernos, agradecer, mirar algo con atención, un árbol, una mano, mirar la ventana, las nubes, mirar una taza de café, lo que sea que podamos experimentar, un gesto, y registrar ese momento como una señal, como un recuerdo de lo inexplicable, del asombro, y ahí poder repetirnos una frase y decirnos, esta es una de las huellas de Dios en mi vida. Y ahí encontrar esa fe. Nos vemos en el próximo episodio, en el último episodio de todo este espacio de desarrollo espiritual que hemos llamado Conquista y Ríndete.